Pues hoy es el 1 de enero de 2022. Primeramente, feliz año a todos los que nos vi ayer. Realmente ayer lo pasamos muy bien en la iglesia y sé que el Señor hizo algo. Y bueno, yo estaba preparando una predicación que tuviera un poco que ver con el año nuevo y las promesas de Dios para el 2022, pero el Espíritu Santo no me dejó avanzar. Me guió hacia otra parte. Y ¿puedes bajar un poquito la música, Eliseo? Voy. Entonces, antes de orar para la predicación, que también ha orado el pastor, pero también quiero dirigirme al Señor con una oración, simplemente decirles que es un honor estar aquí en este primer día de Año Nuevo para dar el mensaje y la palabra del Señor, pero sé que voy a decir cosas que a muchos no les van a gustar. Incluso sé que muchos van a pensar que no tengo derecho a decir estas cosas, pero antes de que saquen conclusiones acerca del tema que se va a hablar esta noche, quiero que se hagan una pregunta. Y miren, para mí predicar es una cosa muy peligrosa porque la palabra dice que los falsos maestros y los falsos profetas tienen más condenación, porque se supone que deben tener conocimiento de la palabra. Entonces, si lo que hoy voy a deciros no es verdad, yo estoy en grandes problemas, tengo un gran problema y debería hacerlo con mucho temor, por ejemplo. Pero ahora bien, si lo que yo estoy diciendo hoy es verdad, entonces quien debería temblar son ustedes. Entonces, si la interpretación que hoy vamos a hacer del pasaje que vamos a leer es una interpretación correcta, quiere decir que Dios va a hablar a través de una jovencita. Como decía el pastor, no miremos si soy joven, si no tengo mucho conocimiento. Si la interpretación que yo voy a dar hoy del pasaje es correcta, entonces quiere decir que Dios va a hablar a través de una jovencita. Y entonces el problema no va a ser conmigo, el problema va a ser con Dios y con su palabra. ¿Amén? Entonces la pregunta que quiero que te hagas hoy es: ¿la mujer que está delante de mí, la jovencita que está delante de mí, es una falsa maestra? ¿Me está diciendo la verdad o me está diciendo una mentira? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque si estoy diciendo la verdad, entonces quiero que tengas bien claro que nada más importa sino conformar nuestras vidas hoy a esta verdad. Que no se pase este año sin conformar nuestra verdad a la palabra de Dios. Y me gustaría que estés atento a esto, por favor. Sé que hay distracciones, pero la palabra que hoy se va a dar es muy importante. Amén. Entonces vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, soy tan pequeña y lamentablemente en tantas maneras, Señor. Pero hoy delante de ti, ante tu soberanía y ante tu altar, ruego que la gracia de Dios esté con nosotros, Señor. Y ruego que tú seas, Espíritu Santo, hoy conmigo aquí. Y que tú seas abriendo corazones y mentes, Espíritu Santo. No podemos hacerlo nosotros mismos. No puedo hacerlo yo. Espíritu Santo, haz lo que ningún predicador puede hacer, Señor. Muévete aquí, Espíritu de Dios. Yo te pido que concedas hoy a tu pueblo aliento, pero que les concedas fe, Señor, y arrepentimiento también. Te pido, Espíritu Santo, que te muevas entre nosotros, pues no tenemos otra esperanza, Señor. Muévete hoy entre nosotros, Espíritu de Dios. Que tu palabra creo que no va a regresar vacía, sino que hará todo aquello por lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de hoy, si tuviéramos que ponerle un título para facilitárselo a Eliseo que nos lo es: cuida el regalo de la salvación. Hoy vamos a hablar acerca de la salvación. La salvación, creo que estaréis de acuerdo conmigo, es lo más importante. La Biblia trata acerca de la salvación, trata de la obra redentora que nos va a salvar. Y me he basado en Filipenses 2:12, que dice, no hace falta lo busquéis, el pasaje lo miraremos luego.
dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y he decidido en este primer día del año hablar sobre esto, porque dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice ocupaos de otras cosas, ocupaos de vuestros hijos, ocupaos de vuestro trabajo, dice ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Entonces creo que es digno de que meditemos y profundicemos y examinemos un poco este tema. El pasaje que sí que vamos a buscar y vamos a leer todos está en Mateo capítulo 7, a partir del versículo 13 en adelante. Mateo capítulo 7, versículo 13 en adelante. Yo lo voy a leer en Reina Valera. ¿Lo tenemos? Amén. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Seguimos, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Seguimos. Vemos cómo Dios está hablándole fuerte a las personas que le están escuchando. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces yo le pido al Espíritu Santo que hoy me dé esa autoridad como la de Jesús para poder enseñar qué significan y para poder interpretar estos pasajes de manera correcta. Seguramente vosotros habéis leído muchas veces estos versículos, pero no ha sido hasta hoy, mira que llevo durante la semana preparando el mensaje, pero no ha sido hasta hoy que he entendido la relación entre la puerta estrecha, entre los frutos, entre el nunca os conocí y los dos cimientos. En la Biblia nunca es casualidad que un versículo esté antes del otro, todo tiene que ver. Y no ha sido hasta hoy que he entendido por qué Jesús pone estos 4 ejemplos juntos. Amén. Poco a poco vamos a ir viéndolo. Pero quiero decirte, antes de comenzar con cada versículo, quiero decirte que hoy no inquieta mi corazón tu autoestima, si te sientes bien o mal contigo mismo. Hoy tampoco inquieta mi corazón, no sé, si tienes una economía balanceada o no. Hoy tampoco inquieta mi corazón si la vida te está yendo como esperabas o no. Mas lo que me ha quitado el sueño estos días y lo que ha estado llenando de angustia y quebranto mi corazón es acerca de lo que voy a predicar. Y es que muchos, dice la Biblia, yo creo en la Biblia,
creo que la Biblia es verdad y por eso sé que muchos que profesan a Jesús pasarán la eternidad en el infierno. Entonces el Espíritu Santo no me ha dejado y esta semana he tenido que meditar mucho acerca de esto. Muchos de los que profesan a Jesucristo como Señor pasarán la eternidad en el infierno, hermanos. Tú dices, Belén, ¿cómo puedes decir tal cosa? Si examinamos el cristianismo de muchos países, veremos que están basados más en una cultura sin Dios que en la palabra de Dios. Y mucha gente está engañada. Muchos jóvenes están engañados. Muchos adultos están engañados creyendo que porque hicieron una oración una vez en su vida van a ir al cielo. Y entonces cuando voltean a mirar a otros que también profesan a Jesús y ven que se comportan como el mundo, se comparan a ellos. Y entonces nada atormenta su corazón. Si les hablo de esto, es porque eso me estaba pasando a mí. Llegó un momento en mi vida en el que me creí que por haber recibido y escuché de predicadores en YouTube, les voy a decir algo, hermanos. Ustedes tienen un pastor en su iglesia, llenos del Espíritu Santo. Aquí tenemos 2 pastoras y en su iglesia tienen un pastor que les puede guiar a la verdad, tienen comunión con el Espíritu. Pero si comienzan a escuchar a muchos predicadores por YouTube, ustedes no saben dónde se están metiendo. Más vale consulten a sus pastores si es adecuado o no escuchar a esas personas. Amén. Porque yo caí en el engaño de una persona, de un falso maestro, que me llevó a creer que por hacer una oración ya éramos salvos. Y eso es lo que le prediqué a muchas personas, de lo cual hoy me arrepiento muchísimo. Entonces, te estoy hablando de corazón a corazón, te estoy hablando como si fuera la última vez que fuera a predicar y ya no apareciera más. Quiero decir que voy a soltarlo todo. Y no importándome lo que puedan pensar o no. Necesito hoy honrar a Jesús con estas palabras. Y necesito decir todo lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón. ¿Amén? Amén. Entonces, muchos piensan, bueno, soy igual que la mayoría en mi grupo, en mi iglesia, en mi grupo juvenil. Veo cosas en la televisión que un cristiano se supone no debe ver. Me río de las mismas cosas que el mundo y que Dios detesta. Visto la ropa que se usa en el mundo, hablo como en el mundo, huelo al mundo, camino como el mundo, me encanta la música del mundo, me encantan las cosas del mundo, pero bendito Dios, soy un cristiano. ¿Es normal esto? ¿Es normal lo que está pasando hoy en día en las iglesias del mundo? En la mayoría de iglesias del mundo. Si uno se hace una pregunta, ¿por qué soy cristiano? Normalmente las respuestas que vamos a encontrar son 2. Bueno, no me veo diferente a la mayoría de la gente de la iglesia. Y número 2, bueno, porque hubo una vez en mi vida que yo recibí a Jesús en mi corazón. Estas son las 2 respuestas que vamos a encontrar. Mas quiero que sepas hoy que la grande herejía de la iglesia evangélica y protestante es que si tú oras y recibes a Jesús en tu corazón, Él definitivamente entrará. No vas a encontrar eso en ningún lugar en las Escrituras. Lo que necesitas saber es que la salvación es únicamente por la fe en Jesucristo. Pero la fe en Jesucristo, dice la palabra, es precedida y también seguida del arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú recibes a Jesús en tu corazón y recibes el nuevo nacimiento, en ti tiene que nacer un rechazo por el pecado, un desprecio por las cosas que Dios rechaza y un amor por las cosas que Dios ama, una santidad creciente, una santidad creciente. Debemos desear no ser como el mundo, debemos desear no ser como las grandes figuras de este mundo y los grandes referentes de este mundo, referentes musicales como Rosalía, referentes en los deportes como Cristiano Ronaldo, y ya sin irnos muy lejos, como la mayoría de
los cristianos. Nosotros debemos desear ser como Jesucristo, hermanos. Y te das cuenta de cuánto amor el Espíritu Santo ha tenido que poner hoy en mi corazón para hoy enfrentarme a unas 60 personas, entre ellas pastores, y decir básicamente que la cristiandad está casi totalmente equivocada. Si yo estuviera hoy en un auditorio de 10.000 personas, te aseguro que no me volverían a invitar. Te aseguro que se encargarían de cerrarme las puertas en otro lugar. Pero yo quiero hoy que vayamos juntos a las Escrituras y que las mires realmente como son. Y que dejes de compararte hoy con otros cristianos o incluso con pastores. Deja de compararte y compárate a ti mismo con las Escrituras. Cuando alguien viene a un pastor o ministro y dice, no sé si a ustedes les ha pasado, pastores, alguien que les diga, no estoy seguro si soy salvo o no. Y el ministerio universal usualmente usa un cliché y es, bueno, ¿ha habido alguna vez que hiciste la oración de fe? Bueno, sí, creo que sí. ¿La hiciste de corazón? Bueno, yo creo que sí. Entonces dile a Satanás que deje de molestarte. ¿Qué superstición ha cubierto a nuestra denominación? ¿En qué momento nos hemos convertido en esto? ¿Sabes lo que la Biblia dice a los cristianos que tienen que hacer? Examínense. Examínense a ustedes mismos. Pruébense a sí mismos a la luz de la Escritura. ¿Para qué? Para saber si están en la fe. Es decir, para saber si son cristianos. ¿Qué tienen que hacer? Examínense. Pruébense a la luz de las Escrituras. No te compares con la mayoría de creyentes en esta iglesia. No os comparéis con la mayoría de creyentes en la iglesia de Palma. No os comparéis con la mayoría de creyentes en la iglesia universal. Tú te tienes que comparar con las Escrituras. Mira, no fuiste salvo por una fórmula mágica o porque reproduciste las palabras del evangelista que te dijo que aceptaras a Jesús en tu corazón. Si tú fuiste salvo es porque te arrepentiste de tus pecados y por tanto después creíste. Y no solo lo hiciste en el pasado, hermano, lo sigues haciendo en el presente. La conversión no es como una vacuna contra la gripe. O sí, yo me arrepentí, yo creí, yo lo hice. La pregunta es, ¿lo haces todavía en el presente? Porque dice la palabra, el que comenzó una buena obra en ti, la terminará. ¿Qué quiere decir? Es un proceso que tiene que acabar, hermanos. Es una cosa que Dios comenzó y por eso, como hemos leído en Filipenses, dice que nos ocupemos con temblor de nuestra salvación. ¿Te das cuenta? Si ahora yo digo, vamos a tocar la puerta de todas las casas en Alcudia, y bueno, esto porque es Mallorca, pero si nos fuéramos a Estados Unidos, si nos fuéramos a América del Sur o del Norte, podríamos encontrar que casi todos son cristianos, casi todos se creen cristianos, y el 85% no acuden a la iglesia, y los que sí que acuden a la iglesia no tienen ningún interés por la santidad, no tienen ningún interés por servir a Dios, no tienen ningún interés por separarse del mundo, y mucho menos por evangelizar en las naciones y abrir obras donde nadie lo ha hecho. No hay un interés por el reino de Dios. Pero bendito Dios, ellos son salvos. ¿Y por qué crees que creen que son salvos? Pues porque seguramente, como hoy en día, está lleno de evangelistas que tendrían que pasar menos tiempo predicando y más tiempo estudiando las Escrituras. Evangelistas que han dicho a las personas que por recibir a Jesús en su corazón son salvas. Seguramente muchos lo hagan para presumir de cuántas personas aceptaron a Jesús en su última campaña de avivamiento. Y eso es muy triste, hermanos, porque tenemos iglesias grandes, pero llenas de personas que van a ir al infierno. Billy Graham, uno de los mayores evangelistas en el mundo, dijo que las iglesias están
están llenas de gente perdida. Y que Él se ponía contento si solo el 5% de las personas que aceptaban a Jesús en su corazón, habló de que en una campaña 20.000 personas podían aceptar a Jesús. Él se alegraba si solo el 5% eran salvas. Ahora entiendo lo que Él quería decir. Quiero que analicemos ahora los versículos para que veas que no me estoy inventando lo que estoy diciendo. Jesús le ha dado mucha importancia a este tema y se ha encargado de dejárnoslo en muchas partes en la Biblia. Por tanto, vamos al verso 13 y 14. Lo vuelvo a leer. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La gente dice que la cruz es la señal de cuánto vale el hombre, de cuánto vale el ser humano. Yo misma he dicho muchas veces, valgo cada gota de la sangre de Jesús y me jacto de que esa obra en la cruz es por todo lo que yo valgo. Pero eso no es verdad. La cruz es señal de cuán depravados realmente somos. Que solamente nos podía salvar el mismo Hijo de Dios. No valía un sacrificio de corderos ni de una persona buena, tenía que ser el mismo Hijo de Dios que muriera por nosotros. Eso muestra cuán depravados somos y que Jesús tuvo que hacer eso bajo la furia de su mismo Padre. Y decimos, espera, Belén, Dios es amor, Dios no puede odiar. Con el tema de la furia y del enojo de Dios, Dios no puede odiar. Yo te digo, Dios debe odiar, porque Dios es amor. Mira, yo soy profesora, Daniela es profesora, amamos a los niños, por tanto, odiamos los abortos. Entonces, si tú amas la santidad, entonces tú vas a odiar todo lo que no sea santo. Y Dios, dice su palabra, es santo. Entonces Dios debía desatar su furia sobre la humanidad. Pero la furia ese castigo fue pagado, no en ti y en mí, fue pagado en Jesucristo. Y hemos olvidado una enseñanza muy importante en el Evangelio, la que dice, no solo la puerta es pequeña, hermanos. A veces leemos, porque pequeña es la puerta, y ahí nos quedamos. Pequeña es la puerta, y también angosto es el camino, hermanos. Lo que hacemos básicamente es guiar a alguien a Cristo, guiar a alguien en una oración, la llamada oración de fe, y entonces pasan el resto de su vida viviendo como el mundo. Esa es la realidad. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Encontramos en la misma iglesia divorcios como en el mundo, inmoralidad como en el mundo, desastres como en el mundo. Hay personas aquí, lo siento mucho si te molestas conmigo, pero hay personas aquí que están haciendo cosas que no debería hacer un cristiano. Y aún así vienen aquí, levantan sus manos y adoran satisfechos, creyéndose que son salvos. Y nadie les dice nada, excepto que son unos cristianos carnales. Son realmente cristianos, solo que únicamente carnales, hay que tenerles paciencia. Eso lo he escuchado muchas veces, pero esa es una doctrina que comenzó en un seminario bautista. Y déjame decirte que no existe tal cosa como un cristiano carnal. Tú dirás, espera Belén, 1 Corintios 3, Pablo dice, ¿no son ustedes carnales? No, eso no es lo que él dice. Necesitas leer todo el libro. Mucho de nuestro cristianismo está basado en mensajes en las camisetas que compramos, en las canciones de los músicos cristianos, pero no está basado en la Biblia. La Biblia nunca enseña que una persona puede ser un genuino cristiano y vivir en carnalidad continua y maldad y pecado todos los días de su vida. Ustedes saben tan bien como yo, no seamos hipócritas ni ocultemos a Dios.
lo que estamos haciendo. Tal vez eres uno de ellos, o por lo menos sabes quién en tu grupo está viviendo de esta manera. Vienen al grupo, hacen todas esas cosas, pero en su corazón son tan malos como el mal puede ser. No hay diferencia y no hay luz. Todo lo que hace el mundo ellos hacen y es apropiado y está bien. Mi amigo, eso no es cristianismo. Ellos no están en peligro de perder su recompensa. Ellos están en peligro de ir al infierno. Por eso no hay que jugar con nuestra salvación. Ellos no conocen a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a alguien decir que no solo la puerta es pequeña, angosta, sino también el camino? Jesús indica que una de las principales señales de ser un cristiano genuino es que camines por el camino angosto. Pero lamentablemente, ¿cuál es la señal para la iglesia evangélica de hoy en día? ¿Hiciste una oración donde recibiste al Señor? Examínense y pruébense a sí mismos a la luz de la Escritura para ver si están en el camino, porque un cristiano tiene que ser diferente, hermanos. Si te pareces al mundo, entonces puede ser que no seas un cristiano. Tiene que haber una diferencia tan grande entre un creyente, entre una persona en la que vive Dios y una persona en la que no vive Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿estoy diciendo que un cristiano no tiene pecado? No. Porque Primera de Juan dice que los cristianos pecan y si cualquier hombre no reconoce sus pecados, entonces no conoce a Dios. Pero ¿a dónde estoy queriendo llegar? A lo siguiente: si tú eres genuinamente un cristiano que ha vuelto a nacer, un hijo de Dios, entonces caminarás en el camino de justicia como un estilo de vida. Pero si te apartas de este camino, el Padre vendrá por ti. Él te disciplinará y te pondrá de vuelta en el camino. Más tarde explicaré esto con otro versículo que es más adecuado. Pero si profesas haber pasado por la puerta angosta y aún así vives en el camino amplio, tal como el resto de la gente mala y carnal, la Biblia quiere que sepas que deberías estar terriblemente temeroso porque no conoces a Dios. Uno no le dice a los hombres, hermanos, si son salvos o no. Yo he aprendido esto. Uno no le debe decir a los hombres si son salvos o no. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es decirles cómo ser salvos. Quien dice si son salvos o no es Dios. Tengamos mucho cuidado con esto, porque tiemblo de aquellos que le han estado diciendo a las personas que eran salvas por hacer una oración y han provocado libertinaje en los jóvenes y en los adultos y en la gente de hoy en día. Lo que hemos olvidado creer es que la salvación es una obra sobrenatural de Dios. Y aquellos que genuinamente han sido convertidos y regenerados por el Espíritu Santo, estos son los que van a ser nuevas criaturas. Quiero que vayamos al verso 15. Seguimos. Vamos a los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Una vez escuché a una persona decir que tu mejor amigo es aquel que te dice la mayor verdad. Pero parece hoy en día, en las iglesias, que nadie nos puede refutar. Nadie nos puede decir que estamos equivocados. Y esto ha influenciado en los ministros. No quieren ofender al pueblo. Quieren ser amigables con los que buscan a Dios. Lo que necesitamos comprender es que solo hay uno que busca y su nombre es Dios. Y si quieres ser amigable con alguien en tu iglesia, debes ser amigable con Dios. Y debes preocuparte más por la gloria de Dios que por las actitudes de los hombres. Una de las grandes marcas que distinguen a un falso profeta
es que siempre te dirá lo que quieres escuchar. Mantendrás saltando en sus reuniones, mantendrás, no sé, yo creo que las iglesias de los falsos profetas acaban siendo parques de atracciones, un parque de diversiones acerca de Jesús. Y te mantendrán tan entretenido que no tendrán tiempo para tratar con grandes asuntos como los de hoy. ¿Está Dios trabajando en tu vida? ¿Estoy creciendo en santidad? ¿Y de verdad he vuelto a nacer? Tú sabes que eres salvo, hermano, hermana, cuando tu vida está en proceso de estar siendo cambiada. Y tu estilo de vida es uno de caminar los caminos de la verdad de Dios. Y cuando caminas fuera de esos caminos en desobediencia, como lo hacemos todos, entonces Dios viene por ti y te pone de nuevo en el camino. Una de las más grandes evidencias de que realmente has nacido de nuevo es que Dios no te dejará hablar de la manera como tu carne quiere hablar. Que Dios no te dejará vestir como el mundo sensual y la iglesia sensual te dejará vestir. Que Dios no te dejará actuar como el mundo, oler como el mundo y hablar como el mundo, incluso escuchar las cosas que escucha el mundo. Dios hará diferencias en tu vida. Amén. Vamos al verso 16. Aleluya. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo conocerás a un falso profeta? ¿Y cómo conoceremos a un genuino cristiano? Por sus frutos. Mira tu forma de caminar, tu forma de hablar, tu forma de pensar. Mira las pasiones de tu corazón. ¿Está Jesús ahí en algún lugar? ¿O lo tenemos como un accesorio más en nuestra vida? ¿O Él es realmente el centro de nuestras vidas? ¿Y cuál es el fruto que estás dando? ¿Te ves como el mundo? ¿Caminas como el mundo? ¿Te deleita el pecado? ¿Puedes amar y deleitarte en las cosas del mundo? ¿Puedes andar en rebelión fácilmente? Entonces no conoces a Dios, porque por sus frutos los conocerás. Vamos a imaginarnos por un momento a Jesús enseñando este pasaje. Quiero que te imagines tú allí sentado escuchando al Señor, así como el Señor estaba hablando con aquellas personas. Y tú estás allí escuchando y el Señor te mira. Y el Señor te pregunta: Zuli, ¿encuentras cardos en los árboles de higos? No, Señor. No soy tan inútil, Señor. Sé que no puedo encontrar cardos en los árboles de higos. Muy bien, entonces, Marcel, ¿puedes encontrar higos en los espinos? No, Señor. Y cualquiera que te diga lo contrario, Señor, o bien es un mentiroso, o bien está loco. Vale. Entonces dice el Señor: muy bien, entonces les hago una pregunta a todos. Si alguien dice ser mi discípulo, pero tiene frutos malos, entonces, según esta teoría, o está loco o está mintiendo. Y ahora realmente no tienes que contestar, solo piensa: soy un discípulo de Jesús. Una vez escuché un ejemplo y me ha impactado mucho, y es que, voy a poner el ejemplo con un camión, un poco exagerado, pero es para que lo entendamos. Si yo llego tarde hoy a la plataforma a predicar, a la alabanza, y digo: lo siento, es que de camino para acá crucé la carretera sin mirar y venía un tráiler y me ha impactado. He tenido un encuentro con un tráiler. Tú vas a pensar dos cosas: o que soy una mentirosa o que estoy loca. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe
que si tenemos un encuentro con un tráiler habrá un cambio permanente en nuestras vidas. Un cambio permanente. Entonces, ¿cómo puede ser que todavía haya personas que profesan a Jesucristo y aún así no ha habido un cambio permanente en sus vidas? Dios no es más grande que un tráiler. Y hermanos, yo os digo esto, que yo estoy aquí predicando, pero yo he estado toda la semana examinando mi corazón y llorando. Porque yo soy una hija de pastora que llevo 20 años en el Evangelio, pero yo no estaba dando frutos. No he traído a ninguna alma a los pies del Señor, y si las he traído han sido muy pocas. Y yo decía, ¿cómo puede ser que una persona 23 años sirviendo al Señor y siendo su discípula haya traído 3 personas al Evangelio? Hay algo que está mal conmigo. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? No te pongas a la defensiva con Dios. Ríndete al Señor. Si quieres un cambio en tu vida, tienes que comenzar sincerándote con Él. Amén. Amén. ¿Y cuántas veces vuelves y rededicas tu vida una y otra vez? ¿Cuántas veces vas a un evento, te entusiasmas y vuelves a casa y te dura alrededor de una semana y media? Y dices, oh, Dios se movió grandemente. No, no fue así. Porque si no perdura, no fue un gran movimiento de Dios. Fue una emoción, fue muchas cosas, pero no fue un gran movimiento de Dios. ¿Ha trabajado Dios en tu vida, hermano? ¿Está Dios trabajando en tu vida? Yo no puedo ver tu corazón, soy fácilmente engañada por mi propio corazón, pero hay uno que no es engañado y no se dejará engañar jamás por una actual cultura cristiana. Aleluya. Él sabe, por los frutos los conoceréis. Y vamos ya a los 3 últimos versos. Verso 21. Verso 21. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y les voy a decir algo. Yo recuerdo que cuando yo estaba, vamos a decir, en otra doctrina, yo pensaba de cualquier otra manera. Yo me acuerdo que no sé si está conectado Eduardo. ¿Está conectado Edu? Sí. Sí. Edu, un saludo. Edu es un hermano de Filadelfia, la radio de Filadelfia ya, en Extremadura. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en esta doctrina de la gracia, de la supergracia, yo me peleaba con Edu. Y él me decía, no, pero la Biblia dice que Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y yo no sabía cómo contestarle, pero yo quería tener la razón y no sé qué cosas le contestaba. Pero eso que me dijo Edu de Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, siempre me quedó esa espinilla. Siempre me quedó en esa espinilla en el corazón. Entonces, ¿por qué? Porque yo me estaba dando cuenta de una cosa. Mira, ¿sabes cuánto vale tu profesión de fe en Jesús? ¿Sabes cuánto vale? Absolutamente nada. Sí, ¿leíste el pasaje? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Aleluya. Te voy a enseñar una regla enfática de los judíos. Los judíos, para enfatizar algo, no lo ponían entre comillas, ni en negrita, ni en otro color. Lo que hacían era repetir la misma palabra muchas veces, el mismo concepto muchas veces. De hecho, hemos leído anteriormente cómo decía, los frutos, los malos árboles no van a dar buenos frutos, todo el tiempo habla de lo mismo, enfatiza. Entonces aquí está haciendo lo mismo. ¿Por qué no dice solo, Señor, no profetizamos en tu nombre? Dice, Señor, Señor. Está hablando de personas que constantemente andan diciendo, Señor, Señor, amo al Señor. Son las personas que más gritan en la alabanza.
son las personas que más amor tienen en la boca. Son las personas que más cristianas parecen. Nos vamos a sorprender, hermanos. Y el Señor le dice, apártate de mí, nunca te conocí. ¿Cuál es la señal de alguien que se ha convertido en genuino cristiano? Desearía que volviéramos a enseñar esto de nuevo en las iglesias. ¿Qué pasó con esta enseñanza? Nadie quiere estudiar doctrina, solo quieren escuchar canciones y leer los mensajes motivacionales de Instagram o de los devocionales que compramos. ¿Qué pasó con la verdad? Porque la verdad dice esto. La evidencia de que eres un nacido de nuevo es que haces la voluntad del Padre. Gracias. Amén. O Belén, estás hablando de obras. No, estoy hablando de la evidencia de la fe. Y va así. La profesión de fe no es prueba de que seas nacido de nuevo, porque todo el mundo profesa la fe en Jesucristo. ¿Cómo sabes que la fe que tienes no es falsa? Porque tienes un estilo de vida que se preocupa por hacer la voluntad del Padre, que practica la voluntad del Padre, y cuando desobedece al Espíritu Santo, viene y te reprime personalmente o por medio de la palabra o de un hermano o hermana en Cristo, y Dios te pone de nuevo en el camino. Si tú eres un cristiano genuino, no te vas a escapar del Señor. Mira, Dios no es un padre negligente. Si yo hoy saliera de aquí y me encontrara a Daniela, por ejemplo, bebiendo con algunos amigos, sabemos que eso nunca va a pasar, pero si yo saliera de aquí y me encuentro a Daniela bebiendo con unos amigos, lo que voy a hacer es cogerla del brazo, meterla en el coche y llevársela a sus padres. Pero tampoco le regañaría a ella, regañaría a sus padres. Y les diría que son unos padres negligentes. Pero ¿sabes qué te quiero decir? Que Dios no es un padre negligente. Por eso, si yo haría eso por Daniela, nuestro Padre, que es nuestro verdadero Padre, si nos ve en una condición así, si somos nacidos de nuevo, nos hará volver a casa. Si tú puedes jugar con el pecado, si puedes amar al mundo y las cosas del mundo, y si puedes estar siempre en el mundo haciendo cosas del mundo, si tus héroes son gente mundana, y si quieres parecerte a ellos y actuar como ellos, hay gran posibilidad de que no conozcas a Dios y no le pertenezcas. Verso 23, nos acercamos al final. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tú dices que lo más importante en este mundo es conocer a Jesucristo. Amén. ¿Amén? Yo pienso que no. Lo más importante en este mundo es que Jesús nos conozca a nosotros. Yo no puedo entrar en el palacio yo no puedo entrar en la Moncloa por yo decir, ay no, pero yo conozco a Pedro Sánchez. Muy bien. ¿Creéis que voy a poder entrar si le digo esto a las personas que están allí vigilando? No. En cambio, si Pedro Sánchez dice, sí, yo conozco a Belén, entonces me van a dejar entrar. Entonces, lo más importante no es si yo conozco a Jesús, sino si Jesús me conoce a mí. Amén. Y hay una traducción que me gusta mucho, que en lugar de decir apartados de mí, hacedores de maldad, dice, apártense de mí aquellos quienes claman ser mis discípulos, quienes me confiesan como Señor y aún así viven como si nunca les hubiera dado una ley para obedecer. Acabo de describir a la mayoría de la cristiandad actual. Si cualquiera comienza a hablar de ley, de principios bíblicos, de las cosas que debes hacer o no hacer, te etiquetan de legalista. Pero Jesús dijo, apártense de mí aquellos que me llaman Señor, pero viven como si nunca les hubiera dado una ley. Es más que solo decirle a alguien que es salvo porque reconoce a Jesús como Señor. Satanás reconoce a Jesús como Señor. ¿Es Satanás salvo? Pues ya vemos que nuestra confesión de fe en Jesús no vale nada.
no vale nada si no hacemos todo lo que hemos hablado anteriormente. Me arrepiento, hermanos, de todas las veces que he hablado con personas y le he dicho que solo aceptara a Jesús en su corazón. O que hoy viven en el mundo, pero tú aceptaste al Señor, sí, entonces eres salvo, no te preocupes. Me arrepiento. Último verso. Los 2 cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Fue grande su ruina. Entonces él aquí habla de 2 personas, de 2 cimientos. Muchos interpretan de este pasaje que si tú eres un cristiano necesitas construir sobre la roca para que todo te vaya bien, porque si construyes sobre la arena serás un infeliz. Eso no es lo que está queriendo decir aquí Jesús. ¿Sabes cuál es la verdadera interpretación? Vamos un poquito más atrás. Nos está hablando de 2 cimientos. Pero si recordáis, nos hablaba de 2 caminos. Un camino amplio, un camino angosto. ¿En cuál estás tú? Nos ha hablado de 2 árboles. El buen árbol que da buen fruto y va al cielo, y el mal árbol que da mal fruto y va al infierno. También nos ha hablado de que hay personas que profesan a Jesucristo como Señor y hacen la voluntad del Padre y van al cielo. Pero también nos habla de personas que profesan a Jesús, no hacen la voluntad del Padre y van al infierno. Y ahora nos habla, y aclaro, no por falta de obras, sino por falta de fe demostrada en el hecho de no tener obras. Y ahora nos habla de 2 cimientos. ¿De qué creéis que habla? Está hablando de 2 personas, de un hombre salvo y de un hombre perdido. No nos engañemos, hermanos. El Señor ha usado 4 ilustraciones para hablarnos de lo mismo. 4 ilustraciones seguidas, 2 caminos, 2 tipos de cimiento, 2 árboles y 2 tipos de personas que profesan a Jesús. Mira qué importancia le estaba dando Jesús a este tema. La historia de los 2 cimientos, por tanto, habla de un hombre salvo y un hombre perdido. El perdido oye la palabra de Dios, pero no construye cimientos. Y no puedes ver de ninguna forma cómo la palabra de Dios edifique y sostenga su vida. Y yo sé, como he dicho antes, porque la palabra de Dios es verdadera, que hay mucha gente que se cree salva. Y no lo es. Porque si la palabra es verdad, entonces hay mucha gente que se cree salva y no lo es. Miles de testimonios de gente viviendo por no negar su fe en Jesucristo. Últimamente escuché de un niñito que allí en África que fue asesinado por los musulmanes, que él salió corriendo y les dijo: no, por favor, tengo mucho miedo, pero yo no puedo negar a Jesús. Y ahí mismo murió. Y nosotros, por llevar pulseras con versículos y collares de cruces, nos creemos cristianos radicales. Si todos nosotros nos convenciéramos, el Espíritu Santo caería sobre nosotros. Si yo quiero que haya un avivamiento en mi iglesia, si yo quiero que haya un avivamiento en esta isla y no está habiendo un avivamiento, tenemos que buscar por qué. Es que tal vez está la iglesia llena de gente que no es salva. Yo iba a predicar acerca de las promesas de Dios para el 2022 y el Señor me estaba diciendo: ¿qué le vas a predicar a gente que no es salva? Primero tenemos que tratar nuestro asunto, la salvación, porque un avivamiento se trata de salvar almas. Uno que no es salvo puede salvar a alguien.
Porque si nosotros nos convenciéramos, caeríamos sobre nuestros rostros y entenderíamos lo malos que somos. Lo malos que somos y de que vemos cosas que Dios detesta, nos vestimos de manera que Dios detesta, actuamos de la manera que Dios detesta y caeríamos, señores y señoras, en llanto. Y nos daríamos cuenta de que lo hacemos porque no conocemos la palabra de Dios. Y yo de verdad oro que brille en este lugar el Espíritu Santo y que nos alejemos del pecado y renunciemos a las cosas que no le agradan. Y entonces comenzaríamos a apreciar a Dios y comenzaríamos a amar a Dios. Yo una vez prediqué acerca del amor de Dios y puse el ejemplo de una persona a la que le dicen: tu hijo se ha enfermado, déjalo todo, véndelo todo para pagar su operación y estar todo el tiempo allí con él. Si a ti vienen y te dicen: tu hijo, tu marido, tu mujer, tu padre, tu madre ha tenido un accidente, véndelo todo y déjalo todo, yo sin pensarlo lo vendo todo, lo dejo todo y me paso todo el rato allá. Pero si te dicen que hagas eso por una persona que no conoces, ¿lo harías? ¿Por qué no quieres rendirle tu vida a Dios? ¿Por qué no quieres dejarlo todo por Jesús? Porque no lo conoces. Porque si lo conociéramos, no nos costaría dejarlo todo, dejar nuestra manera de vestir, nuestra manera de pensar, nuestros gustos y nuestras preocupaciones por Él. Se trata de conocer a Dios. Aleluya. Y no quiero enrollarme más, pero solo quiero decirte, antes de hacer esta oración final, que yo deseo para vosotros, y también me dirijo ahora a los jóvenes, deseo una cosa diferente a la que desearían vuestros padres. Vuestros padres desearían que tengáis una buena casa, desearían vuestros padres que estuvierais protegidos y guardados y que nada os pase. Pues yo deseo de corazón que el Señor levante aquí misioneros, pastores, evangelistas que arriben sus vidas por el Evangelio. Yo, si llego a tener un hijo, una hija el día de mañana, le diré al Señor: te lo entrego, llévatelo a la selva, a plantar una bandera donde nadie lo ha plantado, y si muere, lo honraré por lo que he hecho por ti. Porque tenemos que comenzar a entender de que todo lo que tenemos es de Cristo y es para Él. Entonces, yo hablo sobre la juventud aquí. Yo deseo que Dios te levante como un evangelista, como un misionero, como un predicador, pero que conoce la palabra y que haga cosas que nadie ha hecho todavía en esta tierra. Vamos a orar. Cierra tus ojos.